A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la mayor revolución educativa de todo un país la hubiera puesto en marcha una mujer que no sabía ni leer ni escribir? Pues esa es la increíble historia que vamos a desgranar hoy, la de cómo unas escuelas secretas, nacidas casi en la clandestinidad, cambiaron por completo el futuro de una nación. Vamos a darle una vuelta más a esa pregunta. ¿Qué pasaría si la escuela más transformadora de todas fuera secreta? Porque, aunque suene a guión de película, es exactamente lo que pasó en las tierras altas de Ecuador a mediados del siglo XX. Para entender bien esta historia, primero hay que ponerse en situación, hay que viajar un poco en el tiempo. Estamos a principios del siglo XX y para las comunidades indígenas de Ecuador, el futuro era, bueno, un panorama bastante desolador. La opresión era el día a día y la educación, ojo, era un arma de doble filo. El sistema tenía un nombre, huasipungo o concertaje. A ver, en esencia era una forma de servidumbre, casi de esclavitud. Las familias indígenas estaban atadas de por vida a las grandes haciendas por deudas que era imposible pagar. Esto las obligaba a trabajar sin sueldo y, por supuesto, sin ningún tipo de derecho. Era un círculo vicioso de explotación diseñado para que nada cambiara nunca. Y claro, en este contexto, la educación era un auténtico campo de batalla. Por un lado tenías la educación oficial del Estado, cuyo objetivo era la asimilación. O sea, imponer el castellano y hacer ver que la cultura indígena no valía nada. Y por otro, la necesidad real de la comunidad, que era algo mucho más básico y vital, aprender a leer y escribir para poder defenderse de los abusos. Dos visiones que no podían estar más enfrentadas. Y es justo aquí donde la historia pega un giro brutal. En medio de toda esta opresión, una mujer decide plantar una semilla. Una idea tan sencilla en apariencia como radical y peligrosa en el fondo. Crear sus propias escuelas, al margen de todo, escuelas clandestinas. Esa mujer era Dolores Cacuango, a quien todo el mundo conocía como Mama Dulu. Fijaos, nació en 1881. Era una mujer quichua que nunca fue a la escuela, que no sabía leer ni escribir, y sin embargo se convirtió en una líder para su pueblo y en una auténtica pionera de la educación. El contraste entre de dónde venía y lo que consiguió es que es alucinante. Su vida, como se ve aquí, fue una lucha constante. Desde que nació en una hacienda, pasando por ser una figura clave en el levantamiento campesino de 1926, hasta cofundar la primera organización indígena del país en el 44. Con esto quiero decir que las escuelas de 1945 no fueron algo espontáneo, no, fueron la culminación, la consecuencia lógica de toda una vida de activismo. Y aquí está la clave de todo, el punto fundamental. Su idea de escuela no era algo académico. No iba de acumular saber, era una apuesta política. El objetivo de aprender letra, como ella decía, era conseguir una herramienta para poder dialogar y enfrentarse al poder. Pero ojo, sin renunciar jamás al valor de lo propio, de su cultura, de su identidad. Muy bien, entonces, ¿cómo eran por dentro esas aulas revolucionarias? ¿Qué las hacía tan diferentes? Pues mirad, el modelo de Dolores Cacuango se apoyaba sobre 4 pilares, 4 ideas fundamentales. El primer pilar, la lengua. Se enseñaba tanto en quichua como en castellano, lo que le daba al idioma ancestral la importancia que merecía. Segundo, el temario. Se estudiaba sobre la vida real, sobre agricultura, sobre el entorno, sobre lo que de verdad importaba en su día a día. Tercero, la comunidad. La escuela no era algo impuesto desde fuera, nacía de la propia comunidad y era gestionada por ella. Y el cuarto pilar, y quizás el más importante, la emancipación. Saber leer y escribir era, ante todo, una herramienta de defensa contra la explotación. Aquella pequeña semilla que plantó Mama Dulu no tardó en echar raíces y en crecer. Vaya si creció. Lo que había empezado como un grupito de escuelas secretas se acabó convirtiendo en la base de un movimiento que con el tiempo iba a transformar de arriba a abajo el sistema educativo de todo el país. Es que fijaos en esta progresión, porque es increíble. Todo arranca en el 45, con esas escuelitas clandestinas. Para la década de los 70, la idea ya se había extendido y habían surgido más sistemas parecidos. El gran salto llega en 1988, cuando el propio Estado crea la DINEIP, un modelo educativo liderado por indígenas, pionero en toda América Latina. Y todo culmina cuando las constituciones del país reconocen a Ecuador como un Estado plurinacional. Es que hay una línea directa, clarísima, desde un aula escondida en el campo hasta la ley fundamental de todo el país. O sea, para que quede súper claro, la semilla de Dolores Cacuango creció hasta convertirse en una política nacional. Su modelo fue la inspiración directa para la creación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de Ecuador, un movimiento que empezó desde abajo y que consiguió reformar al Estado. Y llegados a este punto, la pregunta es evidente. ¿Por qué es tan importante que hablemos de ella hoy? Pues porque su legado no es una reliquia del pasado, no es una pieza de museo, es más bien un manual de instrucciones que sigue totalmente vigente.
Su legado es, en definitiva, un modelo a seguir. Nos enseña a pensar en una interculturalidad crítica, que cuestione las relaciones de poder. Nos enseña a valorar la historia oral y los saberes ancestrales. Y, sobre todo, nos da las claves para diseñar una educación que de verdad esté conectada con la comunidad, con su cultura, su lengua y su tierra. Y creo que todo se puede resumir en su frase más famosa, que es una metáfora preciosa de resiliencia y de esperanza. Decía, somos como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramos sembraremos el mundo. Es una declaración de intenciones potentísima sobre la capacidad de resistir y de construir futuro desde las raíces más profundas. Y esto nos deja con una última pregunta, una reflexión que va mucho más allá de esta historia. La vida de Dolores Cacuango, en cierto modo, nos interpela, nos invita a mirar a nuestro alrededor, a nuestro propio entorno, y preguntarnos qué semillas de cambio estamos ayudando a crecer, nosotros, hoy, en nuestras comunidades.